Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora que veas este resumen, continuando donde nos quedamos en el resumen pasado. Sí apreciamos a Leo y a Duran corriendo como caballos, pero la participación de Duran Moire es la mejor según los otros estudiantes y en cambio la de Leo es una completa basura y claro ellos ya sabían que el representante del primer año era un total engaño, pero la única persona que apoya a nuestro héroe es la bella, hermosa waifu Chelsea, la cual le desea éxito a Leo, pero Duran ya está a mitad de camino y para desvivir cualquier esperanza de la waifu Leo se percata de algo y sale corriendo en la dirección contraria y eso sorprende a Celia, que le pregunta qué demonios está haciendo, pero pum, el prota usa su aura y comienza a saltar como su compa el Chapulín hasta llegar a lo más alto de las gradas y apreciar a Duran cada vez más cerca de la meta, pero tranquis, todo está fríamente calculado ya que Leo usa su aura al máximo y se lanza rompiendo hasta el suelo y alcanzando al rubio muy pero muy rápido cual bala y así logra lo impensable, alcanzar y superar nuevamente a Duran, lo cual sorprende al antes mencionado y también a los otros pendejojojos que solo pueden decir que se supone que Duran es más rápido que el albino y también recuerdan que el peli blanco antes dijo que nunca había utilizado aura, pero Celia piensa que eso no fue el paso de aura normal sino el paso del Fénix y así nuevamente se pregunta quién demonios es su primo, pero también hay que fijarnos en el Chapulín, que diga, en Car y Chelsea, los cuales también están totalmente sorprendidos por lo que hizo Leo, pero el más sorprendido e interesado es el profe aunque no se note piensa que Duran usó su especialidad, el aura de relámpago y como esperaba esa velocidad fue asombrosa, pero por otro lado Leo fue el más lento pero también fue mejorando manejando la situación ya que reunió y concentró su aura de fuego en sus pies y así creó un solo paso de aura formidable y esa fue una aplicación increíble. Pero bueno, ahora vemos a nuestro prota intentar hacer las paces con Duran diciendo que esa fue una buena pelea y sin duda si hubiera sido una carrera de larga distancia el resultado hubiera sido totalmente diferente, pero Duran no acepta hacer las paces ya que se aleja diciéndole a Leo que se pierda, pero en cambio el profe piensa que posiblemente entre los alumnos de la generación actual finalmente podrían hacer un héroe. Y así ahora vemos a la bella waifu muy emocionada felicitando a Leo y también porque quiere entrenar cardio con nuestro héroe y por su comportamiento el Chapulín. Carl le pregunta a Celia por qué Chelsea se interesa por Leo y no por él ya que ella debería de fijarse también en él. Pero Celia le pregunta si acaso no es obvio, Leo es muy buen partido y en cambio él es un miedoso, pero Car cambia de tema rápidamente comentando que ya que las clases terminaron porque mejor no van a la cafetería ya que él invita, pero Leo se disculpa ya que él no va a poder asistir y así se marcha del lugar, pero el peli naranja le pregunta a dónde, por lo que Leo responde que va a escuchar las clases de invocación. Y esas palabras siembran dudas de por qué un estudiante de caballeros va a escuchar clases de invocación y de esa manera vemos a Leo muy serio pensando que hay algo que no entiende y eso es que el rey Hada le haya dado el compromiso como recompensas ya que las recompensas en el mundo de los héroes están conectadas con la fuerza del dueño del mundo. Pero la recompensa que recibió está relacionada con la invocación, lo cual no tiene sentido ya que el profe Albi es un mago puro que no tiene nada que ver con la invocación y normalmente su recompensa tendría que ver con algo de magia, sin mencionar que para hacer un contrato con una hada debe de ir a sus tierras, pero bueno, así apreciamos a nuestro héroe frente a un árbol, pero de repente alguien le pregunta si entonces también está interesado en las clases de invocación, lo cual sorprende a Leo ya que la persona que pregunta eso es la persona con la mejor puntuación del este,
Chenxia de 17 años y, entonces nuestro Leo se siente honrado de conocer a la waifu, pero la waifu le dice que la puede llamar solo Xia y de esa manera Xia comenta que ella estaba segura de que el señor Albino era un estudiante de la división de caballeros y ahora es totalmente inesperado verlo en la clase de invocación, pero Leo le informa que a él le interesa todo lo que tenga que ver con el espiritualismo, la santería y por qué no también la brujería, y entonces Xia le enseña su espíritu y ahora ella también quiere saber cuál es el espíritu del prota, pero este no tiene un contrato todavía, por lo que la waifu se ofrece a ayudarlo en el futuro y también darle algunos consejos, lo cual agradece nuestro héroe, pero también se pregunta cuántos años tiene Xia y así la waifu le revela que tiene 17 años, pero lo sorprendente es que ella sabe que Leo es un quinceañero ya que lo vio hablando con Celia, pero Leo no puede creer que Xia verdaderamente tenga 17 ya que incluso se ve más joven que Chelsea de 14, y así. Nuevamente demostrando por qué las mujeres me dan miedo, la waifu sabe que Leo pesó algo grosero, pero ella no es una waifu mala ya que no le da tanta importancia y mejor le dice al prota que le impresionó profundamente su pela con Duran y así vemos lo bella e impresionada que estaba la waifu. Pero ahora volvemos al presente donde Xia está totalmente decidida y sería comentando que algún día también debe de aceptar el desafío de ella, a lo cual accede Leo y eso alegra a Xia, pero ahora cambiamos de panel y nos ubicamos en la división de invocación, la cual está al aire libre y ahí también está el capitán de no sé qué región y también una nueva waifu albina y de esa manera vemos al trío de albinos, una bella peli negra y otro pocos estudiantes, lo cual sorprende a Leo que pregunta que si acaso ellos son todos los asistentes y pues la verdad es que sí, son todos, ya la invocación no es tan popular y para acabar esa solo es una clase exploratoria, lo cual tiene sentido, pero aún así nuestro héroe no puede creer que la clase se lleve a cabo al aire libre y así de repente, como cuando mi ex me dejó por otro, una especie de dragón aparece de la nada. Gente, no sé cómo con una belleza de profesora como Yure esa clase está tan vacía, pero bueno, ahora vemos al Wyvern todo tranquis mientras su bella dueña comenta que el hecho de que todos estén ahí significa que tienen algún talento como invocadores, lo cual todos confirman y eso alegra a la bella profe, que sin perder tiempo informa que irán inmediatamente al área de práctica, por lo cual aparecen algunos grifos junto con Carlo, el profesor suplente de primer año, y pues como ya están las gallinas voladoras, la bella profe les informa que van a tener que montar un grifo en grupos de 2 personas, pero justo un estudiante le informa que como es su primera vez haciéndolo no sabe bien cómo, pero Yure molesta le comenta que lo que dijo sonó como que no quiere escuchar su elección, y mientras se monta encima del Wyvern dice que los que piensan que no son capaces de hacerlo solo se deben de irse, y de ese modo el Wyvern suelta tremendo grito para después emprender su vuelo dejando a los estudiantes detrás, por lo que Carlos no tiene más remedio que intentar apresurar a los alumnos ya que la profe los va a dejar detrás. Y así vemos como a algunos les va muy bien con su grifo mientras que a otro no tanto, y después está Leo, el cual ya está montado, pero Xia le pregunta si ella es quien puede llevar las riendas en la relación, que diga en el grifo, y entonces después de aquello ahora vemos a Leo y Xia volando sobre el mar,
junto con otros estudiantes y también las dos muy buenas razones para quedarse en esa clase, pero lamentablemente esa hermosa vista termina, ya que ahora vemos como los estudiantes están contentos de poder montar un grifo en la academia más respetable y obvio todos quieren vivir la experiencia e incluso Sia está emocionada ya que los grifos son tan gentiles y sus preocupaciones eran para nada, pero Leo le dice que aún así debe tener cuidado ya que nunca se sabe y aparte los grifos son invocación difíciles de controlar para los principiantes, pero eso Sia no lo cree ya que ellos son tan gentiles, pero Leo le comenta que solo debe de esperar, pero pum, ahora vemos a la profe poniéndose bien grifa o tal vez solo tocó un silbato, pero esa simple acción hace que los gentiles grifos se pongan bien grifos y entren en un total estado de locura, y así Leo completa su frase, la cual es que solo estaban escuchando a la bella profe, la cual pregunta si de verdad se pueden llamar a sí mismos estudiantes de la Academia Lumenes y ni siquiera pueden manejar un simple grifo adecuadamente y por ello deben intentar controlar a los pollos por sí mismos. Y pues como todos los grifos entraron en completa locura, también lo hizo el grifo donde va nuestro héroe con Sia, pero tranquis que Leo va a controlar al grifo y de paso va a conquistar a la waifu Chen Sia, mientras nos dice que los pollos tienen un gran sentido del orgullo, así que intentar dominarlos a la fuerza no sirve, incluso empeora su comportamiento, por lo cual Leo le quita las riendas a Sia para tomar el control él, y así vemos como su control sobre el grifo sorprende a la profesora Yure, que le pregunta a Carlos si acaso no el representante del primer año es un aspirante de caballero, y esa información la confirma Carlos, por lo que la profe ahora le pregunta si entonces tiene un grifo en su casa o por qué es tan bueno haciéndolo, pero Carlos le informa que eso no es verdad ya que no viene de ninguna familia noble con grifos, lo que sorprende a Yure ya que el Leo tiene un talento puro y al parecer ella ha descubierto una pequeña joyita escondida entre ellos, y de esa forma cambiamos de panel ahora ubicándonos en la isla de invocaciones donde vemos a la joyita albina por ahí, pero justo el prota se percata de una naranja algo inusual ya que tiene una pluma, pero al momento de que Sia pregunta qué pasa, Leo esconde su pluma para posteriormente darle la naranja al grifo, pero justo Yure grita que deben de dejar de perder el tiempo y acercarse rápido, lo cual todos los alumnos hacen, pero se llevan tremenda sorpresa al descubrir que el primer día de clases y en la clase de exploración van a tener que hacer un examen, pero la profe extremadamente seria dice que su clase comparada con otra es un camino que debe atravesar mucho más allá, y aparte para invocar solo tener el suficiente control sobre el maná no es suficiente, ya que para poder hacer el contrato con un espíritu necesita afinidad espiritual, y por si eso no fuera poco, también para poder controlar las invocaciones la habilidad de domesticación es necesaria, y es por eso que el número de héroes invocadores es mucho más bajo que en las otras dos clases. Sin embargo, comparando a otros héroes, los invocadores que ascienden para convertirse en uno mismo logran mucho más, y después de tremenda revelación Yure pregunta si acaso ellos no fueron ahí porque quieren convertirse en ese tipo de héroes, y por esa pregunta alguien da un paso al frente mientras comenta que así es, y esa persona tan valiente es Elisa Ergin, una invocadora reconocida de la familia de héroes Ergin del Norte, la cual pregunta qué clase de examen deben de hacer, y entonces la profesora les informa que donde están es una isla llamada la Isla de las Invocaciones, y como su nombre dice, ahí hay muchas invocaciones, y ya que una invocación es un tipo de arma para los invocadores, estarán poniendo a prueba sus habilidades de domesticación, y así procede a decirles el contenido del examen, el cual según ella está muy fácil y simple, ya que deben domesticar una invocación del bosque y llevarlo de vuelta con ella, ya que después de domesticarlo y haber hecho un contrato la invocación es totalmente suya, y así vemos a varios estudiantes salir corriendo por su futura invocación,
y cuando Leo está por meterse al bosque es interrumpido por alguien que se sorprende de poder ver al representante del primer año y esa persona tan sorprendida es Elisa, la cual le comenta que los rumores de que él venció a Duran ya se han esparcido por toda la academia y esa interacción sorprende a Sia y supongo que también a este chocolatazo, o la verdad no sé ya que es tan indescifrable, pero bueno, Leo no le da tanta importancia a las palabras de la waifu y mejor se marcha diciendo que solo hace lo mejor que puede, y al parecer esas palabras y comportamiento molestan algo a Elisa, mientras por otra parte Yure piensa que esos chicos se volverán los miembros clave del primer año y así sin que haya transcurrido mucho tiempo vemos a varios estudiantes ya tener una invocación, pero Leo aún no tiene ninguna, por lo cual se sumerge en el bosque aún más, lo cual llama la atención de los alumnos, pero vemos que Leo no es muy emo, solo quería algo de privacidad para poder sacarse la pluma que encontró anteriormente para posteriormente la rodea de fuego y así la pluma se comienza a calcinar y posteriormente una gran explosión ocurre detrás del prota. De esa manera vemos que el dichoso Fénix que Leo logró invocar pregunta si acaso es solo un hijo de Serdinger, ya que ella había olfateado la llama de Reina, pero eso sorprende a Leo que le pregunta al Fénix si acaso ella conoce a su madre y eso sorprende al Fénix ya que Reina tuvo un hijo y eso quiere decir que ella no estaba equivocada. Pero en efecto esto es cine, ya que si la waifu madre de Leo tuvo un hijo debe tener una edad parecida al peli blanco que tiene enfrente y así finalmente responde la pregunta del prota y en efecto ella conoce a su madre y aparte tiene una gran deuda con ella. Y de esa manera vemos que el Fénix es una de las 3 invocaciones místicas y se llama Firina y entonces Leo se tiene que presentar y preguntar cuál es la relación que Firina tiene con su madre y de qué deuda habla y de ese modo el Fénix le revela a Leo que su madre Reina salvó la vida de su invocador, Ellen Lande, lo cual sorprende a nuestro héroe ya que esa persona no es una persona común, sino una heroína. Y de esa manera Firina comienza a revelarnos lo sucedido y así comienza diciendo que Ellen se encontraba completando un calabozo en Seiren pero perdió a todos sus compañeros y por poco también pierde su vida, pero afortunadamente Reina llegó y la salvó, pero lastimosamente en el proceso Reina perdió su aura ardiente y si no hubiera sido por ese evento su madre seguramente habría llegado a ocupar el puesto de héroe. Pero nuestro héroe le hace saber que su madre dijo que no se arrepiente de hacer eso, lo cual ya sabía Firina ya que Reina siempre fue ese tipo de caballero, pero bueno, ahora solo queda cambiar de tema y pregunta por qué ella está en la isla de Lumene, pero el Fénix no le puede proporcionar esa información a Leo ya que es un secreto, pero ahora ella es la que cambia de tema preguntando por qué él está en la isla si se supone que él es un caballero, pero Leo le comenta que a él también le interesa tomar la clase de invocación, lo cual sorprende mucho a Firina, que mira a Leo y observa al héroe del principio y eso se le hace divertido ya que su futuro va a ser muy interesante y así mientras extiende sus alas comenta que finalmente va a poder saldar su deuda con su madre, por lo cual le pide a Leo que extienda su mano y tome a su hijo,
que aún es un huevo, y entonces apreciamos el hijo de Firina, que es un bello huevo dorado, y así la antes mencionada explica que algún día cuando se convierta en un gran invocador espera que haga un contrato con su hijo. Y aunque es desafortunado para el invocador que estaba destinado a recibirlo, pero Leo le pregunta si acaso es posible hacer el contrato en ese mismo momento, y eso sorprende mucho a Firina, que le responde que eso es demasiado pronto y si lo hace ahora podría perder la vida, pero Leo es el prota y no lo vamos a perder tan fácil, y él lo sabe muy bien, por lo que comienza a intentar despertar al pequeño Fénix, y por ello Firina solo puede decirle que su disposición a desafiar lo imposible sin titubear la hace recordar a Reina, y por ello solo puede desearle suerte a Leo. Y así sin más de repente apreciamos a Leo en un lugar totalmente oscuro y solo iluminado por una llama flotante, la cual rápidamente nuestro héroe intenta tocar, y al momento de tocarla la misma envuelve a nuestro héroe, lo cual lo sorprendente, y eso hace que Leo piense que el calor hace que sea imposible respirar, y por ello se pregunta si esa es la llama del Fénix, y como resultado por quemar sus cuerpos para emitir llamas poderosas deben soportar ese dolor todos los días, pero un ser que vive regenerando su carne ardiente por toda la eternidad, y ahora al fin entiende el dolor del Fénix, y ahora él también se une a su sufrimiento, y de esa forma apreciamos a Leo en el bosque totalmente quieto, para que después el huevo comience a romperse y también a flotar mientras suelta muchas llamas, y eso sorprende a Firina, que no puede creer que Leo verdaderamente lo haya logrado, y de esa manera con una sonrisa la Fénix le comenta que es un genio y definitivamente él será el mejor invocador del mundo, y así finalmente el huevo comienza a romperse, y por ello Firina felicita a Leo nuevamente, ya que ha logrado hacer un contrato con su hijo, o mejor dicho hija, ya que el pollito que ven ahí todo bonito es una chica llamada Fioure. Y así apreciamos a Firina convertida en una bella waifu, entregando y confiando en que Leo cuidará a su hija, pero nuestro héroe se pregunta si ese pollito es verdaderamente un fénix, y así Fioure hace lo que un pollito hace. Pero pum, ahora cambiamos de panel y apreciamos que ya está atardeciendo, y así vemos a Yure que está examinando todas las invocaciones, pero de repente le pregunta a Carlo cuánto falta, y así sabemos que faltan 5 minutos para terminar la prueba, pero también solo faltan 4 alumnos por mostrar sus invocación, pero la profe se percata de que un oso va corriendo a donde ella, pero tranquise, ese oso es la invocación dominada por Xia. Pero de repente llega el chocolatazo, con un cuervo sombrío, y después vemos a Elisa con una serpiente gorgona, pero de repente nos enteramos que el tiempo ya acabó, pero pum, Carlos se percata de que el último estudiante está llegando, y si esa persona es Leo, que va con su pequeña Fénix, y mientras los pendejojos de los otros estudiantes se burlan de él por domar a un pequeño pollo, la profe se sorprende, ya que lo que tiene en la cabeza es un bebé Fénix. Y así vemos al prota a punto de ser tomado por una belleza, pero Leo se va a tener que quedar con las ganas, ya que Yure solo lo abraza mientras emocionada comenta que Leo es un genio,
un verdadero genio sin precedentes y ella quiere elogiar su gran logro pero cree que por el momento debe mantener en secreto que hizo un contrato con un fénix ya que si eso se revela todo se pondrá muy ruidoso y así mientras ahora sí lo va a detonar le dice que cuando terminen las clases exploratorias debe de elegir invocación como su carrera principal ya que tiene el talento para convertirse en un héroe de la invocación que seguro será recordado por generaciones. Pero bueno gente, Leo sigue puro y así cambiamos de panel ahora ubicándonos en otro edificio donde vemos a Chloe Moyer bostezando y por ello alguien en forma burlona le dice que si sigue así le va a doler la boca y así vemos a Leo y a Car el cual le hace saber a la waifu fría que parece cansada y pues Chloe les informa que se ha estado develando hasta tarde por leer un libro de magia. Y ahora sí al fin Leo le va a poder entregar su credencial a la waifu la cual se sorprende ya que nuestro héroe es el pendejo Jojo con el que se tropezó. Pero bueno ahora Car se sorprende ya que Leo también va a ir a escuchar las clases de magia pero Leo le informa que como todavía el periodo exploratorio no termina él quiere asistir a tantas clases como sea posible y así vemos como los tres toman asiento juntos pero Car le comenta que la mujer de hielo que apunta a la cima de la división mágica es Chloe Moyer y después de decir eso el peli naranja se intenta ir diciendo que ese lugar está demasiado frío así que mejor se va a pasar al fondo pero justo un gran muro de hielo se interpone en su camino lo cual lo aterra pero la waifu le dice que la debe acompañar a los asientos de enfrente y así vemos como Car es llevado al frente por la bella waifu de hielo pero al parecer el peli naranja no aprovecha lo que Dios le da. Pero bueno, ahora vemos a alguien muy familiar decir el nombre del prota y si es la bella Chelsea junto con su hermano lo que llama la atención de Leo pero pum vemos como la puerta del salón se comienza a abrir y según las elanes el profesor es muy guapo y así vemos que es verdad y ese dios griego se llama Lenor y es el profesor a cargo de la división de magia en Lumene. Y así vemos que Len tiene muchos papeles y en ese momento va a empezar la clase exploratoria del día y sin más truena los dedos, haciendo que los papeles comiencen a volar por todo el salón para posteriormente sean entregados a cada estudiante y después de dicha acción Len les comenta que esos papeles son un examen de teoría mágica lo cual sorprende otra vez a los estudiantes ya que no pueden creer que se realicen un examen el primer día de clases, pero el profe dice que los estudiantes que no puedan cumplir con sus estándares no podrán asistir a sus clases y si verdaderamente son estudiantes de Lumene eso es lo básico y así usa un hechizo que hace un pequeño reloj de arena y les informa a los alumnos que una vez que hayan terminado debe de entregar el examen a su asiste, Ana la cual les desea éxito a todos y de esa manera el tiempo transcurre mientras todos los estudiantes completan sus respectivos exámenes pero por otro lado Leo está completamente paralizado mientras se pregunta si verdaderamente esa es la tendencia actual de la magia y porque la fórmula es tan compleja. Entonces después de un tiempo todos comentan que el examen era realmente fácil y solo la última pregunta fue la más difícil y no la pudieron resolver pero en cambio Leo solo pudo resolver una pregunta y de esa forma vemos a Leo aterrado y temblando ya que piensa que mejor debió de estudiar sobre la magia moderna antes de poner un pie ahí pero bueno el tiempo llega a su fin y por ello le entruena los dedos y así los exámenes vuelven al montón de papeles mientras él mismo informa que en los últimos años la magia centenaria parece haber evolucionado enormemente pero gracias a esa magia que requería una comprensión perfecta ahora se puede usar solo memorizado las condiciones de activación pero sin embargo ese desarrollo lejos de ayudar ha disminuido el nivel general de los magos lo cual preocupa a todos los alumnos pero ahora el profe comienza a hacer un hechizo mientras comenta que esa es la esencia de la magia que creó y eso sorprende a los estudiantes pero se lleva
llevan tremenda sorpresa aún mayor al escuchar que la creó desde cero y así revela que él quiere que todos sus estudiantes se conviertan en personas capaces de investigar y crear su propia magia y por ello les hizo hacer el examen que tiene 49 preguntas con valor de 1 punto cada una, basada en una simple memorización, pero la última es la que vale 51 puntos y esta analiza la verdadera esencia de la magia, y él solo espera que en el futuro todos puedan resolver esa pregunta y por ello ahora Chelsea comprende por qué no pudo resolver esa última pregunta. Y ahora mira para el frente y no ve a Leo, por lo que se pregunta si acaso su amorcito se dio por vencido y eso es una lástima ya que ella quería asistir a clases de magia junto a él, pero Pum, la asistente Ana, se acerca a Len y le cuchichea algo, lo cual sorprende al profe y no es para menos ya que alguien resolvió la pregunta 50, lo cual realmente lo alegra y por ello muy feliz pregunta dónde está ese alumno y al mismo tiempo les informa a los otros estudiantes que entre ellos hay alguien que por primera vez en Lumene obtuvo la puntuación perfecta en la clase de magia y así algo caliente pide que por favor se levante ese alumno, pero la asistente le informa que no fue una puntuación perfecta y eso hace quedar a Len como un payaso, pero el payaso solo dice que está bien ya que otros estudiantes tardaron mucho en contestar la última pregunta y aunque es algo lamentable también es algo bueno, pero Ana le informa que solo resolvió una sola pregunta, la última, y eso sorprende al profe que pregunta quién es ese alumno y ese estudiante es nuestro héroe, por lo cual le impide que Leo se ponga de pie, pero sus conocidos se dan cuenta de que no está ahí. Y por ello Chelsea le comenta que Leo se fue al finalizar el examen, lo cual nuevamente sorprende a Len, pero bueno, ahora vemos a Celia burlándose del prota ya que solo resolvió una sola pregunta y eso es raro ya que el genio de la clase de invocación solo resolvió una pregunta en la clase de magia y eso quiere decir que está haciendo algo mal, pero si él es un miembro de la clase de caballeros no se supone que debería de entrenar su esgrima y por esas palabras Leo le propone entrenar con él, lo cual la waifu no quiere ya que nuestro héroe es un monstruo entrenado. Pero repentinamente el profesor Len aparece preguntando si de verdad Leo pertenece a la división de caballeros para después preguntar si acaso él es Leo Plov, el que se burló de su clase, y así con una mirada de locura y la mente bien alterada pregunta por qué se fue, después de solo resolver una pregunta y si acaso las otras 49 eran tan fácil que ni siquiera valían la pena resolverlas, pero Leo le hace saber que él está en un error ya que él pensó que no había aprobado el examen ya que todas las preguntas excepto la última eran muy difíciles, así que no pudo resolver ninguna excepto la última y eso sorprende a Len. De esa manera vemos como Len sale corriendo mientras arrastra a Leo y dejan sola a la waifu de fuego, la cual se pregunta si esa persona tan excéntrica es el profesor de magia, y también vemos a Ana corriendo para después detenerse y preguntarle a Celia si ha visto al profesor Len o algo raro, pero la waifu le informa que estuvo en ese lugar hace casi nada y de repente levantó a Leo y se lo llevó, por lo cual Ana tiene que salir corriendo mientras se pregunta qué demonios está planeando hacer ese loco con el pobre albino. Pero de repente cambiamos de panel y apreciamos que una pizarra es borrada para posteriormente se escriba algo y así vemos que es el profe Len que le indica a Leo que debe resolver eso y por ello Leo lo hace rápidamente mientras el profe piensa que si no resolvió la última pregunta por pura suerte entonces ya debe tener su propio sistema de magia establecido en su mente.
Y ahora solo debe mostrarle su verdadero talento, pero pum pam, ni siquiera completar sus pensamientos lo deja Leo, ya que en menos de un instante lo resolvió, y eso sorprende otra vez al profe, que no puede creer que realmente haya resuelto todas las preguntas. Y mientras lo vemos todo mojado cambiamos de panel y ahora vemos al profe Albi bien tranquis caminando por ahí, cuando de repente se percata que un loquito va corriendo directo a él muy mojadito, y por ello se decepciona y mejor se da la vuelta, pero Len lo sostiene del pie y le da las gracias. Y así mientras Albi levanta a Len con magia le comenta que ya lo ha visto actuar así antes, pero ese día está yendo muy lejos. Pero Len, más mojadito que antes, le informa que el albino es un genio, un verdadero genio de la magia, lo cual Albi no entiende, ya que el albino es un caballero, y eso molesta a Len, que comenta que aunque es verdad, Leo debe de convertirse en un hechicero sin importar el costo, y él no va a dejar que su talento mágico se pudra mientras blanda un miserable palo de metal. Y al mismo tiempo Albi deja caer a Len, pero tranquis que este no es el fin del profe Len, ya que Anna logra atraparlo, pero Len ni se inmuta, ya que sigue diciendo que enviar a su albino con los caballeros sería un insulto para el campo de la hechicería. Y después, como si nada, le agradece a la asistente, que furiosa le dice que de verdad deben de volver a dar su clase, mientras por dentro solo puede esperar el día de desvivir al profe. Y así vemos al genio albino entrando en escena, pero de repente Albi le suelta una sonrisa cálida, lo cual desconcierta a Leo, que mientras observa a Albi alejarse piensa que los hechiceros no han cambiado en todos esos años y siguen siendo unos verdaderos lunáticos. Y entonces ahora nos ubicamos un día después, más exactamente un fin de semana, y también el día en que las clases temporales terminan, y de esa manera vemos a nuestro héroe en la ESATI leyendo un libro llamado Kail, el héroe del principio es verdaderamente un fraude, y así lo apreciamos todo triste y deprimido, a punto de acabar con todo. Pero de repente cambiamos de panel, donde vemos a tres loquitos correr por los pasillos, y esos loquitos son Len, Yure y An, los cuales entran a la oficina del director diciendo que eso es algo sin precedentes, y así extienden la solicitud de Leo, el cual eligió 3 especializaciones: caballero, hechicería e invocador, y la razón es que porque quiere y también porque puede, y eso molesta a los 3 profesores, que solo puede pelar por nuestro albino. Pero no fue por eso, sino porque esa solicitud no tiene precedentes en la Academia de Héroes y solo puede escoger una sola especialización, y si es caballería mejor. Pero el Dire comenta que eso le recuerda a un héroe ficticio, lo que sorprende a los profes, y así el director comenta que el quinto gran héroe, o también conocido como el héroe del principio, Kail, el cual era el único maestro de todas las clases en la historia. Y bueno gente, eso resuelve la pregunta de por qué llaman a Kail un fraude, ya que es casi imposible que alguien sepa todo. Pero bueno, ahora nos ubicamos en el campo de entrenamiento Electra, donde apreciamos a 2 bellas waifus corriendo, mientras el Leo está todo tranquis bajo la sombra de un árbol, y de repente Car llega al lugar y pregunta por qué esas 2 están corriendo en fin de semana, a lo que nuestro héroe responde que Chelsea le pidió que entrenara cardio con ella, y por ello Car pregunta si para entrenar no se necesitan algunas armas, pero Leo le comenta que no del todo, sino que lo verdaderamente importante es su aguante, ya que el mismo es un aspecto muy importante para un mago de batalla, y por eso están corriendo. Y de esa forma vemos a Celia recibiendo una bebida de Leo, y a Car ignorado por Chelsea, la cual agotada pero feliz dice estar contenta de al fin poder correr los Fainks, pero se pondrá mucho más feliz si se corre con Leo, y eso sorprende a Celia, ya que le están bajando a su viejo. Pero Car no entiende por qué la waifu de viento está tan cercana a Leo si el albino es pareja de Celia, pero la waifu de fuego les hace saber que el albino solo es su primo, hijo de su tía paterna,
y eso sorprende a sus amigos que no pueden creer que Leo sea un Serdinger, pero la verdadera Serdinger comenta que eso no es del todo verdad, pero existen algunas circunstancias de por medio y entonces Leo considera que ya han descansado mucho tiempo y ahora es hora de volver a entrar, lo cual no es buena señal para Celia, pero para Chelsea es muy emocionante entrar con su futuro novio y pues Car va a ir a explorar la ciudad Lumeria y ahora Celia es la que es llevada arrastrando, pero bueno, ahora es otro bello día donde vemos a Leo entrar al salón de primer año grupo 5 en el cual está Car y mientras ambos charlan Leo se percata de que Chelsea también está ahí, pero la waifu está completamente agotada y por ello el peli naranja pregunta qué le hizo el finde y Leo bien tranquilo responde que solo hicieron lo básico. Y de esa manera se nos presenta al profesor Arrid Mondalías la pared de los lamentos, el cual estará a cargo del aula del primer año grupo 5 y lo más destacable es que los basta que estaban de bufones son usados como silla por Arrid, que se presenta ante sus nuevos alumnos de forma muy llamativa para después mencionar que esa clase es donde llega lo más bajo de lo más bajo, o sea alumnos con calificaciones muy bajas y él está muy seguro de que algunos han escuchado rumores sobre él y así. Pregunta si alguien de todos los perdedores presentes ahí sabe por qué escogió dirigir esa clase y entonces K responde que debe ser porque quiere ayudarlos a mejorar sus puntuaciones, pero el profe le dice que esa es una respuesta típica de alguien que clasificó como el último de todos. Y así vuelve a preguntar si nadie ahí en esa clase de gente inferior sabe cuál es el deber de un estudiante de Lumene, pero la bella Chelsea responde que su deber es capturar el mundo de los héroes a través de prácticas y misiones, lo cual es correcto, pero Arrid agrega que él solo ve las caras de personas que van a morir inmediatamente tras ingresar al mundo de los héroes y eso aterra a los alumnos, pero el profe remata diciendo que lo mejor sería expulsar a los seres patéticos que solo les estorban a sus compañeros mientras son desvividos antes de tiempo, y esa es la razón por la que se ha hecho cargo de la clase 5 y entonces así se percata de Leo y piensa que él tiene una pequeña probabilidad de sobrevivir, pero bueno, después de eso les indica que deben de cambiarse a ropa deportiva y después dirigirse a los campos de excavación y así vemos a los estudiantes con su ropa deportiva mientras que el profe está bien tranquilo como en la playa. Comenta que ahora van a comenzar la clase que se supone que es para arreglar las mentalidades podridas que han desarrollado desde que se unieron a la Academia Lumene, y por ello pregunta si creen que los salvarán en la vida real, donde vidas van y vidas vienen tan fácilmente, pero esta chica llamada Nele Carven, especializada en el aura curativa, pregunta si acaso no se supone que debe de ser protegida por el compañero a su lado, pero el profe dice que eso no es verdad, ya que su propia habilidad es la que la va a salvar, y solo después de perfeccionar su propia habilidad haciéndola brillar a través de todos los peligros podrá comenzar a ayudar a sus compañeros, y así le pregunta si acaso en ese momento confía en sus habilidades para poder proteger a sus colegas, pero pum, alguien alza su mano para posteriormente decirle al profe que ella sí confía en sus habilidades, y por ello el profe le dice que si está tan confiada entonces ¿por qué no le muestra esas habilidades que tiene como caballera mágica? Y entonces le pide crear una bola de fuego, lo cual rápidamente hace Eliana Laden, pero a Reed no le parece suficiente ya que con esa fuerza no podría ni matar a una hormiga, y eso hace molesta a Eliana, que ahora comienza a inyectar más maná y logra
crear dos bolas de fuego muy poderosas que incluso al profe le parece algo sorprendente y así a Reed le pregunta por qué no intenta golpear a su pequeño amigo con esas dos increíbles bolas que tiene, pero cuando ya estaba a punto de llamar al FBI vemos que aparece una pequeña hada la cual se acerca muy rápidamente a Eliana y le toca la nariz mientras suelta una risa y ese acto molesta a la waifu de fuego que sin más procede a lanzar sus ataques los cuales la hada esquiva como si nada y por ello. A Reed pregunta cuál es el punto de multiplicar los ataques si ni siquiera uno puede dar en el blanco y si finalmente lo entienden deberían de pulir al máximo sus habilidades y usarlas eficientemente y hasta que logren atrapar a Sylphide la clase no va a terminar así que deben mejorar lo máximo posible ese mismo día, y por sus palabras del profe Leo piensa que aunque suene duro todo lo que dijo es verdad y por ello él también debe mejorar y así se lanza a entrenar, mientras es observado por Reed, el cual secretamente va a ver si Leo es un fraude como Kailo es el verdadero primer héroe en tener todas las clases, pero bueno, ahora vemos como una sola hada es capaz de evitar a todos los estudiantes muy fácilmente, pero de repente vemos como Leo activa el paso del Fénix para salir como una bala y mientras Chelsea y Car están agotados y frustrados por no poder atrapar a Sylphide, Loe va muy rápido y de repente pega tremendo salto y así apreciamos como está por atrapar a la hada, pero ¡pum! Sylphide lo esquiva pero Tranquisleo nuevamente activa su aura y ahora sí va a atrapar a la pequeña hada, pero justo, pum pam alguien la toma muy rápidamente primero y ese alguien es Duran el cual fue mucho más veloz que Leo y aparte aparece el villano de cómo entrenar a tu lagartija ahora llamados en el profesor de la aula número 1, el cual comenta que la clase 1 debería de darle algunos consejos a la clase 5 y aquí se nos presenta una nota premium donde él quedó en los votos de graduación de clase en el lugar número 2, mientras que nuestro profe con apariencia de un sin techo quedó en el lugar número 1, y el primero le pregunta al segundo si acaso él quiere dar la clase por él, pero eso no le gusta al profe albino villano y esa interacción del primero y el segundo moja a Car ya que esos dos son los pilares del Lumene ya que ambos llevan más de 20 años en la academia y para acabar ellos formaron a los profesores San, Yure y Len y esos datos llama la atención de Nele, que le pregunta cómo sabe eso Car y el Car presumiendo dice que él tiene sus contactos y eso sorprende aún más a Nele pero en cambio eso irrita y molesta a Chelsea pero bueno ahora Sen le comenta que no sabe por qué Reed se hizo cargo de una clase llena de perdedores pero lo descubrirá dentro de poco y de esa manera aparece una pelota y mientras la sostiene muy confiado solicita una competencia entre la clase 1 y la clase 5 y en cuanto al evento el albino propone hacer el deporte de pelota histórica en Lumene, Bastera y eso llama la atención del profe a Reed que se para extremadamente rápido mientras le dice a Sen que es un genio.
después de tremenda revelación los alumnos están aterrados y por ello preguntan si de verdad van a ser expulsados el primer día de clases y aparte la clase 1 tiene 3 capitanes pero el profe solo dice que entonces debería de esforzarse aún más y romper sus límites y además porque están tan preocupados si ellos tienen al albino genio representante de todas las clases y de esa manera le pide a Leo que escoja a 6 personas que lo van a acompañar a jugar bastera y por ello nuestro héroe piensa que eso es claramente una prueba pero eso no quiere ser que le desagrade al profe sino que en la última semana algunos alumnos han perdido su espíritu solo después de estar una semana en Lumene y no es difícil saberlo ya que Rick quiere que él lidere a los alumnos de la clase 5 que están actuando como si ya hubieran perdido así que debe de haber algún tipo de avance en bastera una especie de forma de aumentar la moral de la clase 5 y entonces vemos como el profe de la clase 1 comienza a hacer algún tipo de hechizo para crear la cancha de bastera y de esa manera vemos a los participantes de la clase 1 y también a los participantes de la clase 5 los cuales están muy preocupados y asustados y por ello nuestro héroe le pregunta a Chelsea por qué tiene miedo y así la waifu responde que posiblemente él no haya escuchado nada de bastera ya que es de fuera, pero bastera es un deporte de combate y tradición arraigada en Lumene pero nuestro héroe pregunta si acaso no solo es un juego de pelota y Car confirma esas palabras y agrega que el problema es que ese simple juego con pelota es muy peligroso pero bueno a Leo le vale ver si es tradición, peligroso o lo que sea y mejor le pregunta a su waifu porque parece tan asustada y así Chelsea mira a Celia la cual con una sonrisa burlona le pregunta a la waifu de viento si ya ha aceptado su inevitable derrota y eso molesta mucho a Chelsea que niega estar asustada para después revivir su pelea con la familia Serdinger y obvio ella no va a perder contra alguien de esa familia, pero Leo la tranquiliza ya que la abraza, ahí también a Car, mientras dice que no se deben preocupar ya que su clase no va a perder si lo tienen a él, pero eso molesta a Celia que le hace saber a su primo que él va a perder ese día y de paso le va a mostrar los frutos de su entrenamiento mientras que por otro lado vemos a Chloe con una mirada algo perdida comentando que ella tampoco perderá contra Leo esta vez pero bueno mientras vemos a nuestro profe. Todo tranquilo dormidito el profe albino les indica a todos que deben entrar en la arena y por ello Leo tiene que elegir a sus compañeros de juego pero apreciamos que nadie quiere participar, pero justo 2 bellas waifus se apuntan ya que una quiere poner a los Erdinger en su lugar y la otra cree que si va a ser expulsada por perder entonces al menos usará el rencor para poder ganar y así también le mostrará al profe a Rite que está hecha, y por ello el Femboy y la Tamboy se apuntan. También y pues ahora solo queda un lugar, destinado al alumno con la peor calificación, Car el cual acepta pero no lo hace emocionado ni feliz, solo para que sepan, y pues bueno ahora con el equipo completo Leo le informa al profe que la clase 5 está lista y por ello el juego está por comenzar lo cual es un momento de total tensión para los alumnos de la clase 1 y 5 que solo puede esperar lo mejor, entonces así vemos como el profe lanza la pelota y rápidamente Leo y Duran se lanza a por ella. Pero nuevamente el rubio es mucho más rápido que Leo, y así se notifica que la clase 1 tiene el primer movimiento por lo que Leo se acerca a Tahir y pide que le explique las reglas de ese juego y pues hasta cierto punto son simples ya que debe infundir su aura a la pelota y lanzarla a la portería pero sin usar las manos o pies y el primero en anotar 11 puntos gana. Y de esa manera cambiamos de panel y ahora vemos a Car preocupado ya que Duran va a intentar hacer una anotación y así el rubio
Rápidamente le pega a la pelota que no va directo a la portería sino a Leo, el cual logra esquivarlo, pero de repente la pelota cambia de dirección y se mete muy fácilmente a la portería, y eso alegra mucho a los alumnos de la clase 1, mientras que a los de la clase 5 los notamos muy preocupados y asustados, ya que van a ser expulsados y pierden, y eso nuevamente lo rectifica Taid, pero Leo supuestamente es maestro de todo menos de Bastera, no sabe cómo tener la posesión de la pelota, por lo que el fanboy le explica que hay tres maneras. La primera es cuando la pelota sale fuera de los límites en el turno de sus rivales, la segunda es cuando logran atrapar la pelota, y la tercera no las van a decir, ya que ambos se percatan de que la pelota ha golpeado a Eliana y la culpable es Elia, que pregunta qué tanto se están susurrando su primo y el fanboy. Y así Taid le comenta a Leo que no puede atacar directamente o bloquear a los adversarios, y esa ahora sí es la tercera forma, que consiste en que, cuando un miembro de su equipo queda fuera tras ser golpeado por la pelota, la única forma en la que puede atacar es usando la misma pelota, y por ello nuestro héroe toma la bendita pelota mientras le agradece a su fanboy la explicación, y en pose de modelo otra vez comenta que ahora es su turno, y así se nos muestra el estado del juego hasta ahora, y así notamos que la clase 5 verdaderamente perdió un participar, mientras que por otra parte los profes están bien tranquilos. Bueno, solo a Reed, ya que Zen está pensando que los miembros del equipo que manejan el atributo de fuego altamente destructivo siempre tiene una clara ventaja abrumadora en Bastera, y entre las clases humanas las llamas de los Erdinger son las más poderosas de todas, y por ello le comenta a un Reed dormido que no sabe que está pensado al poner a perdedores a competir contra Celia, pero en ese momento es increíblemente difícil que su clase logre ganar, pero de repente se percata de que el profe apenas se está despertando y solo es para preguntarle si acaso recuerda a su primera pupila, esa niña llamada Reina Serdinger. Y así nos sueltan tremendo dato, y ese dato es que la madre del prota era llamada la emperatriz del Bastera, y así el profe Reed le suelta tremendo dato a Zen, ya que ese albino es su hijo, lo cual sorprende un poco al profe Gen. Pero bueno, ahora vemos como los integrantes de la clase 5 están más deprimidos que antes de empezar a jugar, pero tranquis personajes secundarios, que Leo se pregunta si debería de acabar con todo rápidamente, y esas palabras hacen que Celia le diga que ya se había tardado en decidirse. Así, después de sorprender a Chloe, Leo pega tremendo salto y logra alcanzar la pelota atorada solo para pegarle con mucha fuerza y anotar atravesando el muro de hielo de la waifu fría, lo cual la sorprende mucho, y también a su profe, que solo puede sorprenderse por el sentido de pelea de Leo, mientras que a Reed eso lo enorgullece. Y ahora vemos como la clase 5 ya recuperó algo de orgullo y pasión, pero Punsen suelta una sonrisa mientras comenta que ahora sí el verdadero juego ya comenzó, y de esa manera vemos como la clase 1 va 2 puntos y la clase 5 solo 1, y después de 4 a 3, posteriormente de 7 a 6, y finalmente de 9 a 10, y ahora para poder empatar Duran llena de aura la pelota y la lanza muy ferozmente, pero Carla logra atrapar, aunque en el camino queda hecho polvo, pero según él mismo ya no le quedaba maná, y mientras le avienta la pelota a Leo le dice que ahora le deja el resto a él, y así vemos como Eliana y Chelsea se lo llevan, y de esa manera apreciamos que ambos equipos
Tienen 10 puntos y mientras que a la clase 5 solo le queda Leo, a la clase 1 le quedan Duran, Celia y Chloe, pero bueno, ahora apreciamos cómo Leo levanta la pelota y nuevamente hace una pose de modelo, mientras que Chloe, algo molesta, comenta que puede que ella haya perdido en el examen de teoría mágica, pero en esa ocasión no piensa perder. Y entonces la waifu comienza a crear algunos clones de ella misma, pero Leo se comienza a poner en posición de corredor, lo cual hace que Celia y Dura se pongan a la defensiva, pero nuestro albino no planeaba correr sino pegar tremendo salto, y eso sorprende a sus tres oponentes, que solo pueden pensar que el albino es muy rápido. Y así vemos a Leo corriendo con muchos clones también, pero ni siquiera les hace caso a Celia o Duran, y por ello la prima le informa a Chloe que Leo no estaba planeando atacarlos sino anotar, pero la waifu portera piensa que los clones de Leo son una ilusión superficial y ahora solo debe de encontrar al verdadero albino, pero se lleva tremenda sorpresa ya que se percata de que todos los clones de Leo son auténticos y verdaderos, y eso la paraliza y la hace caer de rodillas mientras que Leo consigue anotar. Pero eso no le importa a Chloe, ya que lo verdaderamente importante para ella es que esa magia que el albino utilizó es magia de las estrellas, y así se pregunta cómo es posible que un humano pueda usar la magia de los elfos, pero bueno, de esa manera se informa formalmente que la clase 5 ganó, y así vemos una ola de aplausos y porras para Leo, pero también a los alumnos de la clase 5 que celebran por no ser expulsados, y eso último llama la atención del profe, en que le pregunta a Arrit qué demonios significa eso, y el profe Arrit solo contesta que sus alumnos necesitan motivación, y así vemos a los tres perdedores deprimidos, y por ello Sen se acerca a Chloe y le pregunta si acaso está molesta por perder, y mientras la ayuda a ponerse de pie le menciona que aunque perdió ella debe de saludar a su oponente, ya que todos ellos trabajaron muy bien juntos para asegurar la victoria de la clase 1, aquellos que animaron a sus amigos y aquellos que lo dieron todo en la arena, y ahora solo deben levantarse del suelo y sentirse orgullosos, y esas palabras hacen muy felices a los estudiantes de la clase 1, pero pum, el profe Arrit demostrando que la clase de los perdedores ganó, y ahora él nuevamente le ganó a Sen, lo llama perdedor y pide su presencia ahí, y eso mata al profe. Pero bueno, ahora vemos cómo los alumnos de la clase 1 están frente a los alumnos de la clase 5, y después de un largo discurso del profe Gen sobre que superaron sus límites, el compañerismo y más, los alumnos se dan las manos. Pero tranquilizantes de eso, Celia le dice a Chelsea que aguantó más de lo que ella pensaba, y Chelsea piensa algo similar. Mientras que por otra parte Car, haciéndose el bufón, le restrega a Duran que ellos ganaron, pero Duran no dice ni una palabra, solo se queda mirando a Car sin expresión alguna, mientras que a Chloe la vemos cabizbaja conteniendo sus lágrimas, pero Leo le extiende su mano mientras menciona que lo hizo muy bien y con un poco más de experiencia definitivamente ella se convertirá en alguien sorprende, pero eso no alegra a la waifu, que pregunta si acaso Leo se está burlando de ella, y obvio nuestro héroe no comprende su pregunta pero sigue extendiendo su mano, y por ello Chloe, algo molesta, solo puede pensar que algún día verdaderamente va a vencer a Leo, mientras ambos se dan un apretón de manos, y así vemos como el tiempo se va muy rápido, y ahora ya pasó un mes desde lo sucedido, y así apreciamos a Leo, Chelsea y Car comiendo algo mientras el último le pregunta a los otros dos si ya saben a qué club se van a unir, pero Leo les hace saber que él va a intentar hacer su propio club, y eso sorprende a Car, que escupe su comida, y esa acción molesta y asquea a Chelsea, que le informa a su amorcito que si él hace un club ella será la primera en unirse, mientras que Car, con restos
De comida en la boca le pregunta qué clase de club planea hacer y así Leo les revela que va a hacer el club de investigación de héroes, ya que quiere investigar más acerca del héroe del principio Kyle y por ello el Peli Naranja le dice que si hace eso nadie se unirá a su club, lo cual emociona a Chelsea, que piensa que si nadie se une al club significa que ella y Leo estarán solos y por ello ahora más extasiada, y por no también lo otro, quiere unirse al club del albino. Así nos explican que los fragmentos del registro heroico esparcidos por el mundo de vez en cuando se descontrolan y forman mazmorras, y estas son conocidas como las mazmorras de héroes, y por ello nuestro prota piensa que los mayores del Lumene para despejar las mazmorras de héroes y recuperar los fragmentos del registro heroico se van durante al menos 2 semanas o incluso a veces más de un mes, y por ello se pregunta si su madre también debió de pasar por algo similar, y entonces apreciamos a la bella Chelsea asombrada, ya que esos 3 son lo mejor del Lumene y así calentando la garganta para unas gogogo. Bueno, no, ya que recordemos que él tiene conexiones y sabe mucha información y por eso nos dice que el musculoso oriental de adelante es Lijamu, la mujer sureña a su lado es Toroyan, y que se viste como yo pero de otros colores más alegres y pálido es Ulte, pero extrañamente no ve a otra persona que debería de ir con esos 3 y mientras Car explica que esa persona es el hombre que está en la cima del Lumene. El presidente del consejo estudiantil Leo es extraído contra su voluntad de ahí, y cuando sus amigos se dan cuenta de que ya no está es muy tarde, ya que la roba chicos es Celia, la cual le dice a Leo que quiere llevarlo a un lugar secreto, y cuando nuestro héroe pregunta a dónde su primis le responde que a la Cuidad Lumeria, ya que el presidente del consejo estudiantil quiere verlo, lo cual Leo no comprende porque quiere hacer eso, pero Celia, soltando un suspiro, le dice que deben ir para averiguarlo y de esa manera vemos a Celia preocupada y posiblemente algo disgustada preguntándose por qué su hermano quería verlos ahí, pero a nuestro humilde héroe le parece un buen lugar y así de repente vemos como la expresión de la waifu se desvanece y nos muestra su lado más cariñoso al abrazar a su hermano mayor, y cual se llama Riserdinger, de la clase de caballeros y presidente del consejo estudiantil y también estudiante de 5º año, él, cual menciona haber escuchado mucho sobre su primo albino que quiere conquistar a todas las waifu, que diga las clases, pero bueno, ahora los vemos comiendo esas cosas que le gusta al guerrero dragón, pero de repente se percata de que Celia no está comiendo y la razón es que para ella es su primera vez comiendo algo así y por ello mete un pequeño bocado a su boca muy cautelosa y después de probar ese pequeño pedazo se ve muy feliz ya que es delicioso y eso hace que su hermano suelte una pequeña risa y le diga que moría por llevarla a ese restaurante una vez que ingresará a Lumene, pero de repente cambia de tema ahora sorprendido ya que no puede creer que Leo sea hijo de su tía, y eso hace que nuestro héroe le pregunte si acaso él conoce a su madre, lo cual confirma pero eso fue cuando era mucho más joven, sin mencionar que Reina era muy famosa en sus días en la academia, lo cual no puede creer Leo, pero su primo le informa que su madre hizo muchas cosas que la hicieron legendaria. Por ejemplo, ella dijo que los postres del dormitorio eran muy malos, así que reunió a todos los estudiantes e invadió la oficina del director, lo cual se aprecia a Celia ya que ella no sabía que su tía era la protagonista de ese famoso incidente. Pero bueno, dejamos a la increíble madre del prota de lado un momento para ver que los hermanos ya han acabado sus alimentos y ahora están platicando bien tranquilos mientras Leo piensa que como esperaba Aris es digno de llamar
llamarse el más fuerte de Lumene y al parecer solo va a ser cuestión de tiempo antes de que se vuelva un héroe, pero rápidamente es sacado de sus pensamientos por el futuro héroe que les propone ir a comer algún postre, lo cual apoya a su hermanita, y así él va a ir a pagar por lo que Celia y Leo deben adelantarse, pero mientras los antes mencionados salen del local y se percata de algo, y eso es que esa cosita está brillando mucho y eso lo sorprendente. Pero ahora cambiamos de panel ubicándonos en la clase 5 donde Reed está bien tranquis, pero de repente alguien le pregunta si le puede hacer una pregunta y como el profe no puede decir que no debe escuchar la patética pregunta de Eliana, y así la waifu le pregunta por qué ellos no han elegido un representante de clase, ya que escucho que todas las otras clases ya tienen uno. Y eso el profe ya lo había olvidado, pero rápidamente hace a Leo el representante, lo cual no le agrada a Eliana ni a Tait, que solo piensa decir que esa decisión debe ser una decisión democrática, segura y libre por todos los de la clase 5, pero a Reed pone un monto de papel y le pide al representante que debe ordenar, calificar y organizarlos, y eso congela a la waifu de fuego, que mejor se queda calladita en su lugar, pero de repente el altavoz en el salón notifica que dentro de un instante tendrán la clase conjunta de estudios sobre héroes, y por ello deben presentarse en el auditorio los estudiantes de primer año, y así el albino representante de la clase 5 le hace saber a Reed que deberían de prepararse para ir al auditorio, y eso es lo que esperaba el profe de su representante de clase, y de esa manera vemos a varios estudiantes dirigirse al auditorio, pero de repente vemos a Leo y Car que se percatan de que Chloe está con tremendas ojeras, pero la waifu acercándose a el peli naranja le pregunta si tiene pociones de recuperación de fatiga, y si le puede vender algunas, pero mientras Car busca en su mochila, Leo le dice a la waifu que el año apenas ha empezado y, por ello no se debe de esforzar tanto, pero Car le entrega las pociones a Chloe, la cual rápidamente se las bebe para después marcharse del lugar diciendo que está bien. Pero eso no lo cree el peli naranja, y así aparece Chelsea y dice suponer que Chloe no tiene más opciones que estar ansiosa, ya que desde que su albino apareció ella ha perdido en todo, y una vez que Leo aprenda las últimas novedades de la magia actual puede que la sobrepase en todo. Pero según Karel no le ve problema en estar segundo, lo cual hace que Chelsea se pregunte si el tonto a su lado tiene cerebro, ya que Chloe es una hechicera de la torre, y si se comparan, a ella una maga de combate no le importa quedarse un poco atrás en la teoría, pero en cambio Chloe, que tiene que ponerse al día y ser la mejor en investigación y descubrimientos mágicos, que es el núcleo de los hechiceros de la torre mágica, y ahora su orgullo como hechicera está en juego. Entonces ahora apreciamos el pequeño pedazo que es una página de algún héroe, y eso tan pequeño logró reaccionar, y entonces vemos a Aris explicándole al director que se supone que esa página recibió mucho daño hasta tal punto en que no debería de reaccionar, pero definitivamente él está seguro de que lo hizo, y lo más extraño es que no había ninguna reliquia cerca, y eso sorprende al diré, que se pregunta si acaso el pedazo se reactivó después de tanto daño, pero Aris le comenta que no lo hizo, y por ello el director con una mirada seria y concentrada se propone
a investigar lo sucedido, y así le dice a Aris que como apenas acaba de regresar debe de estar cansado y mejor ahora debe descansar. Entonces después de que el miembro Serdinger salga de su oficina llama a Elena para pedirle que lleve esa página al auditorio, más exactamente al salón de los comienzos, ya que no tarda en comenzar la clase conjunta del primer año. Y así mientras Elena se va, el director, viendo a través de la ventana, piensa que hay momentos en que los fragmentos tan pequeños como ese pueden reaccionar, pero solo si la persona registrada en el registro de héroes entran en contacto con ella. Y entonces ahora nos ubicamos en el auditorio de la Academia Lumene, donde la clase conjunta de estudios de héroes para los del primer año está comenzando, y así vemos a la profesora a cargo de impartir esa clase, llamada Artiane Niere, la cual pide a todos guardar silencio, pero ningún alumno le hace caso y eso la molesta mucho, tanto que incluso utiliza su aura y ahora les informa a todos que si no quieren recibir una paliza deben cerrar la maldita boca. Y así la pequeña, bonita pero aterradora profe sigue diciendo cosas y de repente se percata de que todos han guardado silencio, lo cual la alegra mucho, tanto que incluso les agradece muy bellamente, y eso sorprende a los alumnos que solo pueden pensar que no importa que tan bonita, pequeña y adorable se vea Artiane, ya que cuando se enoja da mucho miedo. Pero Leo piensa que la profe es una espiritualista, incluso encontrar a alguien como ella en su vida pasada era difícil, pero bueno, ahora sí la profe Artiane comienza con su clase enseñando una especie de daga, mientras dice que después de la aparición del registro de héroes la razón por la cual aparecieron los clanes de héroes es para abrir el mundo de un héroe que necesita un objeto profundamente conectado o relacionado con ese héroe, y por lo tanto es más difícil para los descendientes de un héroe abrir ese mundo, y por ello existe la Academia Lumene que preserva los registros de héroes. Y obviamente esas familias tienen una relación bastante profunda con Lumene, aunque también es algo político, y básicamente en otras palabras es una relación entre una llave y un cofre del tesoro, lo cual le parece muy interesante a Leo, pero en cambio Car está completamente aburrido, y así Artiane les pregunta si ahora todos entienden por qué los estudios de héroes son importantes, porque les permite encontrar pistas para desbloquear el mundo de un héroe o aprender más sobre ellos, y a medida que ellos se acerquen al último año deberán elegir un héroe del cual heredarán fuerza y tratarán de desbloquear las páginas de ese héroe. Pero justo vemos a Elena aparecer con el pequeño pedazo de página de algún héroe, y por ello la profe les informa que ese es un pequeño fragmento que los estudiantes de quinto año lograron recuperar, y así por primera vez los estudiantes va a ver un fragmento de un registro heroico. Y cuando están muy emocionados, una profesora Artiane cierra la caja mencionando que antes de experimentar el fragmento del registro heroico cada uno debe decir qué quiere lograr como héroe, lo cual deprime un poco a todos los estudiantes. Pero Celia rápidamente se pone de pie y dice que ella quiere convertirse en un caballero que supere a las generaciones anteriores en su familia, mientras que por otra parte Chloe quiere escribir un libro que tenga solo hechizos hechos por ella, mientras que Car solo quiere ser de ayuda para los héroes. Y así finalmente llega el turno de nuestro albino, el cual con pose de modelo nuevamente dice que su objetivo es aniquilar completamente a Erebos, y ese objetivo sorprende a todos los presentes, y cuando digo todos son todos, pero como sabemos estamos en una academia llena de pubertos que ni siquiera entienden qué sienten por ellos mismos, y estos pendejojojos se burlan del objetivo muy realista de Leo, mientras que por otro lado vemos a Zen preguntándole a Arrit qué opina de su estudiante, y así nuestro profe responde que su objetivo da miedo porque el albino no es del tipo que habla por hablar, y así piensa que han pasado milenios desde que Erebos fue vencido y sellado, pero ya resucitó muchas veces a lo largo de los años, pero el verdadero desastre llegará solo con la resurrección de una pieza, y el sueño de nuestro héroe es acabar completamente y para siempre con Erebos.
Y ahora sí, con la caja bien abierta, la profe les dice a sus estudiantes que después de que cada clase adivine a qué página de héroe pertenece el fragmento, aprenderán a cómo desbloquear el mundo de un héroe, y si ocurre algo inesperado no deben preocuparse, ya que los profesores a cargo de las clases estarán supervisando todo, así que les pide de la manera más atenta que eviten hacer cualquier tontería. Y de esa manera vemos la emoción de todos los estudiantes que por fin van a poder tocar un registro heroico, pero la profe decide que los primeros en tocarlo van a ser los representantes de cada clase, o sea Celia, Leo, su cuñado, Chenxia y otro más. Pero bueno, ahora apreciamos a todos los representantes reunidos frente a todos los profesores y Artiane, la cual informa que se lograron recuperar 2 registros de héroes esta vez, pero en esa lección solo utilizarán uno, ya que el otro es una pieza muy pequeña, pero deben estar tranquilos ya que solo lo sacaron para mostrarles que existen piezas como esas. Y bueno, gente bella, díganme qué opinan de esta grandiosa historia. ¿Crees que ese pequeño fragmento es el registro heroico de Leo, o mejor dicho Kail, o acaso es de otro héroe? ¿Quiénes son tus waifus favoritas? Las mías es Chelsea, Xia y Chloe, y si nos ponemos un poco norteño, Celia, Chelsea, Xia y Chloe. Y bueno, sin nada más que decir por el momento, solo puedo decir, nos vemos en el próximo resumen del canal.